Vamos a iniciar la grabación. Muchas gracias a todos por asistir a esta convocatoria y seguir platicando un poquito de transformación digital. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es de mucha importancia dado el contexto que estamos viviendo, que es el tema de la telemedicina. Entonces vamos a hacer una presentación primero sobre un poco para contextualizar de lo que vamos a platicar hoy, ¿verdad? En primer lugar, decir que nosotros somos de Syscom, somos una empresa que tenemos más de 15 años de estar trabajando con los temas de salud digital, ¿verdad? Entendiéndose salud digital como la aplicación de las tecnologías digitales en resolver problemas de salud, ¿no? Y para ello, pues básicamente nosotros estamos promoviendo desde los distintos sectores el proceso de transformación digital, ¿no? A través de el fortalecimiento de las capacidades, tanto en el sector público como privado. Y para ello, entonces, el día de hoy vamos a hablar, como decíamos, de un poco de la telemedicina. La telemedicina realmente es un concepto muy, muy amplio, ¿no? De hecho, hay un concepto todavía mucho más amplio que es la telesalud, pero acá robado de una presentación que mi amigo Antón hizo, le tomé lo que es la telemedicina, que dice que es la práctica de la atención médica con la ayuda de comunicaciones interactivas de sonido, imágenes y datos, y que incluye la prestación de asistencia médica, la consulta y el diagnóstico y el tratamiento, así como la enseñanza y la transferencia de datos médicos. Esto es una definición de la OMS del año 97, ¿verdad? No es nada nuevo. De hecho, para los que son ávidos de leer la historia de la telemedicina tiene muy larga data, más o menos viene desde los años 50, 60, en el que se ha tratado de, a través de distintos medios, poder dar consulta remota a pacientes. Pero bueno, el COVID-19 se vino, nos atropelló a todos, creo yo, nos cambió de un día para otro el paradigma. Y ante esto, pues obviamente las estrategias digitales han cobrado una importancia superlativa, dado que una de las principales estrategias de los países ha sido el aislamiento, ¿no? El famoso lockdown en inglés, que en algunos países pues es total, ¿no? Tienen 2 meses de estar totalmente confinados. En el caso de otros países como Guatemala, pues sí ha habido locomoción reducida a ciertos horarios, a ciertos días, ¿no? En las últimas semanas se ha cerrado el país los fines de semana, pero de una forma ha habido movilidad. Entonces, ante esto, han comenzado los cuestionamientos, ¿no? Bueno, la telemedicina es una práctica que está ya lista o estamos maduros para afrontar una estrategia de telemedicina, y ante esto salió un artículo en The New England Journal of Medicine, que creo que ha sido uno de los principales artículos a la fecha, en el cual dice, ¿no?, que los desastres y las pandemias plantean desafíos únicos para la prestación de atención médica, y si bien la telesalud, aquí obviamente habla de un concepto más amplio, ¿no?, no va a resolver todo, dice que sí es adecuada para escenarios en donde la infraestructura permanece intacta y los médicos están disponibles para atender a los pacientes, ¿verdad? Obviamente las estructuras reguladoras y de pago, las licencias estatales, credenciales, hospitales y la implementación del programa llevan un tiempo para trabajar, ¿verdad? Pero los sistemas de salud que ya han invertido en telemedicina están bien posicionados. Y ojo, ¿no? Aquí estamos hablando de países en donde la telemedicina ya era una práctica rutinaria. Luego, un poco lo que aparece en los sitios de las instituciones, este es de HHS, que es la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, en donde claramente dice, ¿no?, alentamos a los proveedores de atención médica a adoptar y utilizar la telesalud como una forma de brindar atención a sus pacientes de manera segura en situaciones apropiadas, ojo, que incluye atención médica de rutina, como visitas de bienestar, consulta de medicación, dermatología, exámenes de la vista, asesoramiento nutricional, consejería de salud mental.
quiere decir que acá ya va delimitando a ciertas prácticas, ¿no? El tema de la telemedicina. Finalmente, la OPS ha producido una serie de hojas informativas sobre las estrategias digitales que se están utilizando en el marco de la pandemia. Y dentro de esto hay una hoja que aparece aquí abajo la cita, en donde habla de la teleconsulta. Obviamente la teleconsulta es una parte de la telemedicina, no lo es todo, pero dice que cuáles son los requisitos mínimos para organizar una teleconsulta y dice, bueno, requiere conocimientos básicos sobre el uso de tecnologías, comprender las limitaciones inherentes que hay en la teleconsulta y saber cuándo es preferible una consulta cara a cara. Es decir, aquí hay un criterio ya establecido, ¿no? Y dice que es necesario saber cómo y dónde se puede hacer esto, ¿no? Y esto tiene que ver también con la disponibilidad del hardware y software, ya que existen varios tipos, ¿no? Hay una serie importante de especificaciones y ofertas en el mercado de hardware y software, pero dice, sin embargo, las funcionalidades son las mismas, generalmente son muy intuitivas. La verdad que es bastante genérico la definición, ¿verdad? No precisa lo que debe y no debe ser o cómo debe ser, ¿no? Entonces, ante esto, pues se nos ocurrió, como decía al inicio, platicar un poquito más con gente que no comenzó ayer con la telemedicina, sino gente que lleva muchos años en esto. Y para esto invitamos a Alejandro Benavides, que es costarricense. Él es miembro fundador de la Red Centroamericana de Informática en Salud. Alejandro es CEO de Medic, que es una empresa que se encarga de producir soluciones de informática médica, específicamente en el tema de imágenes médicas. Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y es socio y fundador del Centro de Excelencia de Tecnología de Información y Comunicación en Salud, CETIC, en Costa Rica. Y es uno de los impulsores de la creación del capítulo HL7 en Centroamérica a través de la Fundación HL7 en Costa Rica, del cual también es socio y fundador. También contamos con nuestro querido amigo Antón Zamora, que está desde Bélgica conectado. Él es costarricense, especialista en temas de informática de la salud en Costa Rica y en Centroamérica. Bueno, yo aquí creo que se queda corto Centroamérica. Antón cabe decir que es uno de los especialistas más renombrados de salud digital en América Latina. Amplia experiencia en el desarrollo de proyectos, ¿no? Además, Antón pues tiene una maestría en informática médica en la Universidad de Alcalá y estudios en innovación en salud en INCAES Business School. También es socio fundador de la empresa Salud a un Clic y es coeditor de la revista hispanoamericana de Ciencias de la Salud, investigador asociado de la Fundación INCIENSA y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Hispanoamericana. Y desde la fundación de la Red Centroamericana de Informática en Salud también forma parte del Board of Directors. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a nuestro amigo Brian Erazo, que es hondureño, es médico graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde se desempeñó como docente e investigador durante más de 8 años y actualmente es gerente de proyectos de la Cooperativa Mixta de Servicios de Salud, Comsalud, y es coordinador de uno de los proyectos que a mi criterio personal es de lo más avanzado que hay en telemedicina en la región, que se llama Telesan. Es un proyecto que está implementado en La Mosquitia, en Honduras, que es una de las regiones más difíciles en cuanto a su acceso, y es un proyecto financiado por la Unión Europea. Brian es muy inquieto con el tema de innovación y transformación digital, algo que es bastante interesante de ver en médicos, ¿no? Que sean afines al tema tecnológico y sobre todo disruptivos en este aspecto. Así que, bueno, con los comerciales del caso, ¿no? Vamos a iniciar entonces a platicar un poquito, dándole las gracias nuevamente a todos por estar acá. Y a mí me gustaría un poco ordenar el conversatorio como lo hicimos la vez anterior. Vamos a hablar un poco del presente, de la telemedicina el día de hoy,
COVID-19, ¿no? Y nos ha empujado definitivamente a utilizar herramientas digitales para el teletrabajo, teleeducación y por supuesto para la atención en salud. Y, y aquí hay algo interesante porque justo una de las conversaciones que tuvimos previas en el conversatorio de transformación digital estaba enmarcado en la parte legal, en los marcos legales, normativos y estratégicos que son muy importantes para, obviamente, tener un programa o programas exitosos de telemedicina. En este caso, el COVID nos agarra con los pantalones en la mano y no todos tenemos legislación. ¿Cómo ves tú ese panorama, Antón? Tú fuiste asesor de la ministra de Salud de Costa Rica durante mucho tiempo. ¿Cómo ves esos vacíos que en algunos países pueden haber en el marco de la telemedicina? Sí, bueno, mucho gusto. El tema de la legislación puede ser positivo o negativo. Depende de qué tan avanzado esté el país. Las oportunidades están en las asociaciones. Entonces creo que es importante que si no hay todavía legislación en temas de salud digital y telemedicina, por lo menos se puedan implementar soluciones desde los gremios de colegios médicos, colegios de profesionales de salud. Y eso es lo que se ha estado haciendo en la región. Por ejemplo, en el caso de Jamaica, como no había legislación en telemedicina, las asociaciones de profesionales sacaron unos comunicados basados en evidencia de las prácticas para la prescripción electrónica, para el despacho de medicamentos y la teleconsulta. Lo mismo está pasando en Costa Rica y en otros países en la región donde existían o existen todavía muchos vacíos legales y los gremios, asociaciones de profesionales están tomando liderazgo. Por eso es importante buscar la mejor forma. Obviamente esto es algo temporal, sin embargo, esta temporalidad va a servir para que luego de la crisis del COVID se puedan formalizar y acelerar los procesos de legislación en los países. Super, ¿y cómo lo están viviendo en Europa? Tú estás en Bélgica, ¿no? Bueno, en Europa es diferente, la situación ya tiene más trayectoria y hay más legislación. Entonces, igual depende de cada país. En el caso de Bélgica, con el proyecto de hace varios años de Crossroad Banks y todo esto ha acelerado los procesos de interoperabilidad y legislación. El caso de España también tiene muchísimo más madurez en la legislación de salud digital. Entonces, es difícil de comparar Europa con América Latina y específicamente Centroamérica. Pero podemos aprender de esos casos. De hecho, muchas veces lo que hacemos es utilizamos la legislación española, que es la que por la lengua se adapta, y podemos hacer tropicalizaciones, lo cual también puede acelerar el proceso en los países de habla hispana. Claro. Y hablando precisamente del tema de interoperabilidad, que yo creo que es fundamental, porque si no al final el acto de prestación y el registro de información que pueda tener el paciente se queda en una islita, ¿no?, de información que para efectos prácticos, en un pensamiento más integrado de atención, debería entonces comunicarse hacia otros sistemas, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Tú eres especialista en el tema de estándares. ¿Cómo ves el tema de la legislación en ese aspecto? Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación y buenas tardes a todos los que en este momento están con nosotros. Sí, yo creo que ha sido crítico porque el tema, por lo menos en Centroamérica, se ha venido impulsando hace un poco más de 10 años y no hemos tenido los resultados que hemos querido, pero yo creo que una pandemia que como la que está sucediendo ahora no había mostrado
tal vez ciertas falencias que estaban, diría yo, debajo de la piedra, ¿verdad? Que no habíamos visto que realmente eran relevantes, como era el tema del dato. Se sabía que la OMS venía impulsando el tema de el empoderamiento del dato del paciente. Y creo que esto visibiliza un poco más este tema de no solamente legislar por temas médicos, sino porque el paciente necesita ahora más que nunca conocer sus datos. Y pues seguimos teniendo sistemas fragmentados, que es lamentable. Pero creo que también esto es una oportunidad. Creo que ahorita Antón lo expresó muy bien. Yo creo que es una oportunidad el haber tenido esto. Por lo menos Costa Rica sí sufre una situación muy particular y es por tener un sistema único de salud y todo el tema de interoperabilidad es un tema que se vuelve aparte, pero creo que para la región sí es importante, no solamente para la región, yo creo que, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado en España, que habiendo legislación, siendo pioneros en Europa, por ejemplo, de lo que es interoperabilidad, hayan tenido este impacto. No me he encontrado todavía un documento que alguien haya explicado cuál ha sido, qué ha sido determinante en temas de interoperabilidad, el dato en el momento justo, pero creo que ha sido que es crítico. Yo creo que sí se tiene que volver a traer a la mesa, no se deje de pensar solamente en la parte médica. Ahora el tema del seguimiento al paciente va a ser crítico. Y si no podemos intercambiar esos datos entre los pacientes, donde los médicos puedan estar confiados, que puedan dar diagnósticos basados en toda la evidencia, pues esto se puede volver más crítico, más que solamente tener una pandemia encima, sino que darle continuidad al cuidado del paciente, pues se va a volver mucho más complejo, porque si algo ha pasado con la pandemia es que nos ha obligado a conectarnos digitalmente y eso pues no excluye a los sistemas de información médicos. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Sí creo que hablando de legislación, pues mucha parte de la región no la tiene. El tema es complejo, solamente quisiera ponerme a la par o a la acera de la par con respecto a lo que ha sido comercio electrónico. Ha sido también todo un tema. Pero si el comercio electrónico ha sido desfavorable en su regulación, pues es mucho más complejo el tema de salud digital. Pues creo que es un buen momento para que algunos actores pongan propuestas sobre la mesa y que impulsen proyectos. Me parece que el tema de que grupos y asociaciones tengan estos liderazgos y la parte académica sería muy estratégico, porque eso también daría impulso a que el sector privado también dé sus primeros golpes en este aspecto. Claro. Y ahorita que mencionaste el tema de datos, porque yo creo que acá el punto neurálgico también es los datos, ¿no? ¿Cómo se garantiza de alguna forma que hay esa confidencialidad, ¿no? En la seguridad también, en el resguardo de los datos y la ética en el uso, porque ante el bombardeo que tenemos también de soluciones digitales en este momento, también quedan en evidencia las legislaciones, pero también de alguna forma hay una práctica ahí que no está muy clara, ¿no? ¿Cómo la ves tú, Alejandro? Sí, yo estuve en el conversatorio justamente que estábamos hablando y creo que es el tema más complejo ahorita con respecto a esto, cómo solucionar. Eh, Me parece que la mejor ruta es la estandarización, más que todo, ¿por qué? Porque estos ya justamente ponen, utilizando las mismas palabras que usa a veces el mismo Daniel, es marca cancha con respecto a este tema. Y marca cancha en cómo se debe compartir información. Aquí cuando se habló de interoperabilidad, se levantaron o se prendieron luces rojas creyendo de que era abrir datos, que otras organizaciones tuvieran tus datos, y no, es simplemente poder compartir información de manera regulada, garantizando confidencialidad. Me parece que en este momento sería inoportuno invertir de nuevo las ruedas, sabiendo ya estándares probados en países como el primer mundo, como Estados Unidos, países como España, Argentina, que es pionero en este tema. Pero me parece que justamente a ese miedo que hay ahora en este momento con respecto a si mi dato es confidencial, si es seguro, si es privado, creo que nos tenemos que mirar justamente a esas buenas prácticas, ¿verdad? Que una estandarización, los protocolos que ya existen, pues nos lo garantizan.
sucede en la parte médica. En la parte médica no se inventan nada con respecto a esto. Con la parte digital no debería buscar ahora qué nos inventamos, ¿verdad? Y creo que también hay un movimiento paralelo con respecto a seguridad informática. Aparte, y añado de que nos estamos volviendo más conscientes como personas con respecto a nuestros datos. Y creo que vamos a ser un poco más conscientes, pero sí, no hay regulaciones y me parecería que, por ejemplo, ejemplos como lo que es la ley IPA, que es una ley que se promueve en Estados Unidos, que aunque no legisla a países de Latinoamérica, realmente es un documento, un checklist muy bueno. Es como Me un parecería ABC de correcto. seguridad, ¿no? Que hay que contar. En este caso, Brian, nosotros somos muy teóricos, obviamente, ámbito académico como tú también, pero tú tienes la gerencia de uno de los proyectos, como decía, emblemáticos de la región en cuanto a telemedicina, sobre todo porque están en unas condiciones bastante complejas, ¿no? Sería como el equivalente al Amazonas de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema? Pues en el tema de legislación es muy bueno verlo como una oportunidad porque aquí en el país donde muchos sectores resistían al simple hecho, por ejemplo, de iniciar a discutir, ya por lo menos ya se han empezado a generar los primeros espacios de discusión, de generación de consensos, también a niveles prácticos de cómo consensuamos las implementaciones, porque por ejemplo en nuestro caso iniciamos como un proyecto piloto que tenía esa visión de tratar de volverse como una referencia de implementación para generar evidencia. Pero en los primeros momentos donde nosotros quisimos tal vez generar los espacios de discusión y consenso iniciales, no tuvimos muchas participaciones. Pero ya ahora esos espacios pues salen por sí solos. También creo que sería bueno ver los casos de países, por ejemplo, como Corea del Sur y Estados Unidos que tienen en materia de legislación en telesalud, en el espectro de la legislación lo que es más restrictivo y en el marco de COVID sí decidieron vía órdenes ejecutivas flexibilizar este marco legislativo de telesalud. Entonces también es una ventaja el que nos haya encontrado pues esta enfermedad que como bien decían solo levanta la piedra en este ámbito de no tener una legislación porque también da cierta flexibilidad en poder implementar más rápido y a partir de estos procesos de implementación empezar a sistematizarlos para que luego que se caiga un poquito el polvo de toda la parte de la crisis nos permita generar los espacios de discusión, porque por ejemplo también en ese ejemplo de Corea del Sur, ellos la única legislación que tenían era que hubo un decreto legislativo que lo prohibía, pero se vieron en la necesidad ahorita por el COVID de suspenderlo y estoy seguro que va a propiciar una reevaluación de esa medida que tomó el Congreso en ese país. Y en Honduras también tenemos el ejemplo que teníamos sectores muy radicales en la postura en cuanto a esa oposición en materia de telesalud y desde el mes 1 que se declaró la emergencia fueron los primeros en también decir vamos a montar una red voluntaria para telesalud. Entonces creo que es un espacio propicio para este tema de telemedicina porque básicamente cambia el paradigma de la telemedicina de ser una alternativa a ser una necesidad básicamente. Y eso es interesante lo que tú dices, porque acá hay un tema cultural, ¿no? La parte resistencia al cambio en cuanto a la práctica de la teleconsulta, que es algo muy básico, ha sido muy férrea en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, el uso también de la historia clínica electrónica, ¿no? En mi país, yo he tenido debates interesantes, ¿no? Que hasta me han sacado evidencia de por qué no se debe usar la historia clínica. Entonces, a mí en lo particular me encanta que un médico, en este caso, sea un líder en un proyecto de telemedicina en nuestra región, porque en el sur de América eso es muy común, ¿no? Que los médicos sean médicos informáticos y que estén liderando, pero en nuestra región generalmente el médico no se sube al barco de la transformación digital. ¿Cómo ves tú desde la perspectiva gremial, ¿no? De los médicos?
Pues sí, era un tema que creo que a nivel gremial se había también simplificado, que creo que es otro en la parte cultural que se ha hecho con la medicina, telemedicina, porque se le asocia directamente nada más con la orientación médica, que es como un primer paso de todo el espectro de la telemedicina. Entonces eso había generado bastante resistencia, pero en Honduras también tenemos el fenómeno que en los últimos 5 años más de la mitad de profesionales de la salud que tenemos en el país se han graduado en esos últimos 5 a 7 años. Entonces tenemos una oportunidad porque también es una cohorte generacional que tiene mayor aceptabilidad por este tipo de tecnologías, pero tal vez en su momento no lo tenían priorizado porque sí también en las formaciones de nuestros países tenemos bastante esa formación tradicional que no se nos enseña sobre innovación en salud, no tenemos formación en estos campos informáticos, pero ahora viven una realidad material, tanto la red de médicos generales como médicos especialistas, en el cual tienen sus redes, ya sea públicas o privadas, y las personas no están atendiendo tanto por la barrera geográfica que bien mencionaban, pero también la barrera cultural de ese riesgo de ir yo como paciente a tener mayor riesgo de contagio a un establecimiento más si es del tipo hospitalario, por ejemplo. Entonces Claro. eso básicamente se ha chocado con una realidad material y esto en todos los sectores, tanto en los sectores públicos, por supuesto, pero también en las redes privadas. Tanto empresa privada como a nosotros se nos han acercado últimamente bastantes organizaciones no gubernamentales que tenían proyectos en salud, concebidos de manera tradicional, pero que en este momento por COVID se paran y quieren hacer el salto a telesalud. Claro. Y ahí hay un elemento importante que también es el paciente, ¿no? Porque a la par del paradigma del gremio, de los profesionales de la ciencia y de la salud, también está la parte cultural de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos también en ese cambio cultural que hay que hacer hacia la población, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Antón? Sí, y este exactamente es un punto fundamental que quería llegar, porque si entendemos desde el punto de vista de legislación, de tecnología, de procesos, al final todo converge en una simple pregunta: ¿de quién son los datos? ¿Son del paciente? ¿Son del médico? ¿Son del hospital o la clínica? ¿O son del Donde el Ministerio de gobierno. Salud? ¿Son del gobierno? ¿Verdad? ¿Son de las aplicaciones donde se publican los sistemas? Y esa pregunta es fundamental y también preguntarnos la madurez que tienen nuestros países en el tema de legislación, no solo de generar legislación, porque eso se hace muy rápido, se puede generar una norma, una política, una directriz, lo que sea, se puede generar rápido, pero qué tan rápido la gente realmente lo interioriza. Y ahí es donde hay una diferencia. Un ejemplo es el programa marco de la lucha contra el tabaco. Un esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para promover el programa marco de la legislación en nuestros países, bueno, en todo el mundo. Y los países en América Latina fueron publicando la legislación en la lucha contra el tabaco. Recuerdo, por ejemplo, en Nicaragua se publicó un año antes que en Costa Rica. Pero la legislación de la lucha, que su legislación era muy similar, al final todos eran un copy-paste adaptado. Pero en Costa Rica ha tenido más éxito el tema de la restricción de fumar en sitios públicos, el etiquetado de las cajitas del cigarrillo y demás. En Nicaragua se publicó antes, pero no se adaptó de la misma manera. Hay temas de mercado, hay temas antropológicos, hay muchos factores que inciden. Entonces coincido con los compañeros de que el tema de la pandemia y el tema global de que ocupamos tecnologías pueden acelerar los procesos. Sin embargo,
hay un riesgo si no trabajamos las bases de donde nacen la mayoría de los problemas, que es identificar de quién es la información, cómo se gestiona la información. Todas estas teleconsultas, hay montones de herramientas para poder hacer telemedicina, teleconsulta, pero al final, ¿qué pasa con esa información? ¿Dónde se almacena? ¿En qué expediente digital se almacena? ¿Quién tiene acceso a este expediente digital? ¿Cómo se comparten los datos con diferentes profesionales de salud? ¿Quién tiene acceso a qué? ¿Una nutricionista puede ver la teleconsulta del médico general o no? Y ahí sigue a un nivel cada vez más detallado. Y por eso estos espacios de conversación son muy importantes porque nos abren la mente y nos hacen ver qué hace falta en nuestros países para poder tener realmente procesos de digitalización que no van a morir en el intento o que no se van a ir por el camino equivocado que muchas veces nos pasa por hacer implementaciones aceleradamente. Claro. Y acá hay un tema importante también que es el mercado, ¿no? ¿Cómo empuja el mercado, ¿no? A partir de una situación dada. Ahorita estamos, creo yo, ante una ola importante de soluciones digitales. A mí me sorprende gente que hace 6 meses hacía páginas web y ahorita vende soluciones de telemedicina. Entonces, ante esta situación, la pregunta natural, y ahí comienzo con Brian, ustedes llevan un proceso largo de implementación. ¿Cómo se seleccionan las herramientas digitales que van a resolver una situación determinada? En el caso de ustedes es una situación muy compleja, como es la región, no la limitación geográfica. Sí, una de las grandes dificultades es esa fragmentación, porque en este momento donde se está tomando una decisión de tratar de implementar procesos de telemedicina en las redes públicas, nos encontramos que las implementaciones, la mayoría de implementaciones en nuestros países, puede que no sea el caso de Costa Rica, creo que lo hemos compartido un poco, que ahí sí ha sido más una política pública, sí han salido de abajo hacia arriba, entonces tenemos una gran fragmentación de soluciones en los hospitales que hemos estado ahorita haciendo los diagnósticos iniciales para ampliar la red. También pasó desde el mes 1, en el cual cuando se tenían los sistemas digitales que eran exclusivos para el COVID, hubieron 3 instituciones distintas lanzando un sistema que hacía lo mismo a nivel de ingresar datos, a nivel de signos y síntomas para COVID. Tenían bases de datos distintas y ninguna se comunicaba. Entonces, ahí también la solución que decidamos va a depender mucho del tipo de implementación de telemedicina que se esté haciendo, porque, por ejemplo, hoy por hoy lo que está manejando el gobierno ejecutivo en Honduras es, por ejemplo, una orientación. La primera que lanzó fue de orientación médica vía el Sistema Nacional de Emergencia, que esa es una orientación entre un médico general que se comunica directamente con la población y tiene otro tipo de requerimientos, y también, como solo es una orientación, un primer contacto puede que se tengan menos requerimientos técnicos a nivel del software, por ejemplo, que se esté usando y las capacidades técnicas también del punto A y punto B. Ya luego lo que se está promoviendo ya en esta etapa de una formalización dentro de las redes públicas, porque tenemos todas esas poblaciones de enfermos, de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces ya estamos pasando a la etapa de cómo ampliamos implementaciones, de comunicar los especialistas con los médicos generales. Entonces aquí sí ya necesitamos otro tipo de requisitos, porque ya estamos empezando a compartir, como bien mencionaba al principio, en el concepto más técnicamente amplio de telesalud, ya empezamos a compartir sonidos, imágenes, y sabemos que estas imágenes, estos sonidos, tienen que tener ciertos requisitos mínimos. Ya tenemos que tener un expediente clínico electrónico básico, por lo menos, para poder iniciar. Tenemos que tener plataformas de streaming que no puedan ser accedidas por terceros.
Luego también tenemos otros temas que se han empezado a hablar también de cómo hacemos teleemergencia, que el tema de teleemergencia a la gran cantidad de países, aún países que llevan mucho tiempo haciendo telemedicina, les ha costado mucho y también ocupa otros requerimientos técnicos, tanto a nivel de software como de hardware. Entonces, la respuesta ahí en ese sentido sería dependiendo del tipo de implementación que vamos a manejar. Porque generalmente cuando solo es una orientación médica se puede ser mucho más flexible, porque es una cuestión solo de entrada al sistema, pero ya después cuando ya estamos hablando entre más complejidad tienen las atenciones, pues más altos son estos requisitos. Genial. Y en las soluciones que nos venden enlatadas, Alejandro, ¿cómo detectamos a los vendedores de humo? Sí, es todo un tema, ¿verdad? Justamente porque quieren vender. Leí un artículo muy interesante justamente respecto a cómo vas a identificar el vendedor de humo, y creo que una primera luz roja es cuando te dicen, mira, se puede hacer tal cosa y se puede integrar, y él te dice inmediatamente sí, eso puede ser integrable, eso puede, ¿verdad? Hay gente que te va a prometer el cielo y la tierra con tal de vender, y bueno, en el camino veremos cómo resolvemos. Yo creo, ahorita escuchando a Brian, me vino a la mente justamente cómo organizaciones de la empresa privada han venido lidiando en temas de digitalización, sistemas de información, cómo resolver todo este detalle. Y bueno, en Europa nació una organización basada en empresas privadas que es IHE, a los cuales ellos han creado perfiles de integración. ¿Y qué es lo que hacen estos perfiles de integración? Justamente resolver esta problemática que Brian nos comenta, y es, bueno, tengo un flujo de radiología, ¿cómo hago para hacer toda una integración para que no solamente los sistemas funcionen y funcionen óptimamente, sino que yo también tenga que integrar otros actores a este flujo? Bueno, creo que eso es un punto. Si un vendedor, vos le preguntas, mira, puede interoperar la aplicación, y cuando hablamos de interoperar no significa de que va a conectar con el sistema del seguro social o va a conectar con hospital A o hospital B. La estandarización y por lo menos la interoperabilidad funcionan a lo interno primeramente, ¿verdad? Más en temas temas de salud. Sobre respecto a estándares, semántica en los sistemas informáticos, vocabularios controlados, yo diría que una organización, antes de aventurarse de adquirir una solución o soluciones, tiene que tener un asesor informático médico. Alguien que pueda tener un panorama amplio respecto a no tener, obviamente no va a tener el conocimiento especializado médico, pero sí los flujos. Pero le digo, que conozca, con que solo que conozca los perfiles IH, va a tener flujos de radiología, de oncología, de emergencias, y eso le va a dar una visión mucho más clara a la institución, que sí y que no. Porque pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Vos compras un sistema subutilizado, que vas a tener algo que pagas miles o millones de dólares, o vas a tener un sistema que vas a tener que estar buscando al proveedor para que te integre, te integre, te integre. Es interesante porque por ahí HL7, y los invito a los que nos están viendo ahorita, tiene una fórmula justamente que puede determinar el valor de lo que es y no es interoperar, y cuánto le puede costar a una organización esto. Y es una fórmula matemática muy simple, pero que da el primer vistazo de cuánto podría ganar o perder una organización si no tiene a la herramienta profesional idónea dentro de la organización que les pueda ayudar con esto. Yo diría de que ese es el primer paso. Es decir, nosotros como usuarios, como que a mí me pidieran, pues, no sé, dar un visto con respecto a sistemas bancarios, ¿verdad? Por más informático o experiencia que tenga yo, en la parte, yo necesito tener también cierta expertise sobre qué es los que se manejan los flujos en la parte bancaria, igual en la parte médica. Entonces, creo que para no... Si tenés mucha plata, no puedes asesorar de los bancos. Sí, eso es lo primero. Yo creo que el primer error sería lanzarse al mercado, googlear y buscar sistemas informáticos. Yo creo que lo primero que tenés que buscar es asesoría,
tener una visión de todo lo que haces en la organización y en base a eso lanzarte y ver postulantes, soluciones, pero eso es lo primero, ¿verdad? No, todos te van a llegar a vender el cielo y la tierra. Yo creo que hay que tener un poco más de cuidado. Sé que hay soluciones muy buenas en el mercado, así como otras no. Es cierto, he visto en estos días gente así tal cual como lo dice Daniel, gente que no se dedica para nada al área de salud digital, ofrecer de todo. Y yo creo que han visto, lamentablemente, digo yo, una oportunidad para hacer negocio. Y muchos podrían salir perdiendo creyendo, ¿verdad?, que por ahí anda la respuesta a responder, porque esto es parte de responder a lo que está pasando con la pandemia y otras situaciones que se van a venir, porque esto, el COVID, simplemente es, diría yo, que la punta del iceberg con respecto a otros asuntos que vamos a tener que resolver en temas de telemedicina, telediagnóstico, temas como tan complejos como pacientes oncológicos, cómo atenderlos de manera remota, qué se puede y qué sí no, sí es todo un tema. Entonces, mi recomendación, más que ver si tiene 5 o 3 estrellas una solución, es hay que tener un asesor o un buen grupo de asesores especializados en el tema para poder llegar a esto. Genial. Y como agua se nos va el tiempo, entonces vamos a movernos ahora al escenario pospandémico, apocalíptico casi. A ver si queda algo de lo que conocíamos antes, ¿no? Futuro inmediato pospandemia de la telemedicina, Antón, ¿cómo lo ves tú? El futuro inmediato vamos a tener un cambio en las escuelas de medicina, en las escuelas de salud. Ya se está dando, ya se está buscando opciones para enseñar los campus clínicos a distancia, ¿verdad? Y ya están cambiándose las habilidades blandas que requieren los profesionales de salud. Ya está sucediendo. Entonces se va a acelerar el proceso de digitalización y uso de tecnologías, temas como simulación clínica, todo esto va a ir tomando más relevancia. En temas de legislación, no sé, eso es un tema muy complejo. No sé qué va a pasar en los países. Esperemos que se agilice y se pueda expandir la implementación de políticas. Hay varias iniciativas que se están desarrollando. Y lo más importante es que se van a caer muchos de estos vendedores de humo. Eso es algo que ya está sucediendo y se va a ver más en los próximos meses, que es algo que no se puede sostener. Como dice Alejandro, es muy difícil decir que sí se puede, pero después realmente no se puede. Entonces, para mí, estos proyectos de digitalización, el 80% son el change management y un 20% son las tecnologías. Por eso, como decía Daniel, poder identificar al partner adecuado con la experiencia, con la trayectoria, donde ya ha pasado por los problemas que hay de implementar un sistema y que no es lo mismo implementar un sistema en Estados Unidos o en Europa que implementar un sistema en Honduras, Guatemala, inclusive Costa Rica. Son otros los retos. Entonces, cuando hay una lluvia de diferentes proveedores tratando de aprovechar la situación, lo que pasa es eso, que al final van a quedar solamente malas experiencias que van a afectar la credibilidad y eso es lo que estamos tratando de evitar acá. Los consejos que han dado los compañeros de buscar el referente adecuado, buscar el especialista en informática en salud, que pueda entender mejor qué puede servir en nuestra organización, en nuestro país y qué no. Entonces, en esto hay que ser muy, muy profesionales y poder discernir entre lo que realmente sirve de lo que no sirve y
Y definitivamente, pues ya esto es un cambio que va a suceder. Ya nos ha ayudado a desarrollar teleconsulta, telemedicina, pero lo que el esfuerzo más grande que tenemos que hacer es cómo hacer esto de una manera ordenada, estratégica, y que tenga un impacto positivo para el paciente y los profesionales de salud y para todo el sistema. Ese es el reto que nos queda de ahora en adelante con todas estas iniciativas que se dispararon. Gracias, Antón. En el caso de Honduras, Brian, estamos en un proceso de ajuste, redefinición de muchas cosas en el Sistema de Información Nacional de Honduras. ¿Cómo ves tú la telemedicina en ese corto plazo, digamos, post-pandémico? Creo que lo que le va a dar la sostenibilidad al corto plazo post-pandémico a la telemedicina va a ser esa misma necesidad, pero la necesidad percibida de dos actores que interactúan de manera directa. Uno, la población, porque se va a mantener esa parte de las barreras de acceso culturales en cuanto a que se va a seguir manteniendo alejado en la medida de lo posible hasta donde pueda de los establecimientos de salud y los servicios convencionales. Y en segundo lugar, también ese personal de salud que está ahí en la primera línea, que nosotros hemos tenido anécdotas bien interesantes, tanto en la parte docente como en la de los especialistas, en cuanto a que COVID dio esa primera inmersión a este tipo de tecnologías, tanto en la parte de virtualización de la educación en salud como en la parte de la teleconsulta, porque sí había mucho prejuicio en cuanto a estrés, en cuanto a no va a ser lo mismo por parte de los especialistas o los docentes. Pero es interesante ver el antes y el después de esa anécdota que cuentan cómo después se sienten aliviados de, esto es mucho mejor de lo que yo tenía en ese prejuicio que me había hecho antes. Yo pensé que la interacción con las personas iba a ser mucho más difícil. Yo pensé que al paciente iba a poder tener mucha menos información del paciente de la que pensé, porque ahora tenemos un paciente mucho más informado, por ejemplo, del que tal vez pensábamos con esa visión un poco más autoritaria de la práctica médica. Entonces creo que va a quedar esa inmersión por parte de las redes de personal de la salud, que ya por lo menos lo hicieron las primeras veces y ya van a tener mayor tranquilidad para asumir y ha quedado derribado ese prejuicio, siento yo. Y por parte de la población, creo que en algunos países han mencionado ya en los que han tenido implementaciones más amplias que tienen miedo de que les haya gustado tanto que después no quieran volver a los servicios convencionales. Entonces creo que en base a esa necesidad pues se va a mantener esa sostenibilidad, porque el panorama político en nuestros países es un poco complejo. Entonces ya hablándolo a nivel de gobernanza todavía va a haber mucho terreno que recorrer. Lo que sí tenemos responsabilidad es de mantener la discusión viva también para generar esos espacios de discusión, pero creo que esa llama la va a mantener tanto la población como el personal más operativo y esos liderazgos intermedios. Gracias. Y Alejandro, ¿cuál sería el factor clave que tú ves para, digamos, consolidar todo esto que se viene dando de forma positiva, claro? Sí, pues en la parte pública es un poco complejo, ¿verdad? Que cada país es un mundo. Bueno, Costa Rica creo que por el sistema de salud que tiene le es un poco más fácil, ¿verdad? No tiene que lidiar con tanto actor y coordinar. Me parece que con el resto de la región es más complejo, pero por ejemplo, lo que me preocupa, por lo menos en Costa Rica, es que el sector privado sigue relegado, que debería ser también un actor importante e integrarse en este momento para poder, como vos decís, tener todo. Creo que si ellos pudieran ser parte de todo esto, un tema de legislación podría ser mucho más anuente, se podría estar discutiendo más apresuradamente si la información, si los pacientes, por ejemplo, la caja dice que el EDU se ha descargado más de
punto y resto de millones, ¿verdad? Estamos hablando más del 50% de la población. No significa que algo pasó a nivel social, por lo menos en algunos sectores, y es que el paciente se ha preocupado más por su dato y eso levanta muchos indicadores para muchos, ¿verdad? Entonces, creo que hay que hacer buenas lecturas con lo que está sucediendo. Obviamente eso es algo que todavía está en proceso de, y nosotros que estamos también en medio de todo este huracán, estamos mirando y tampoco tenemos ahorita soluciones o visiones concluyentes a tal vez lo que podría pasar de aquí a diciembre, ¿verdad? Con respecto a cómo se van moviendo las cosas. Pero creo que es importante el tema no sé si será correcto en este momento invertir, yo creo que lo correcto es asesorarse, es revisar los modelos que tenemos implementados, asesorarnos qué tanto dejan las legislaciones del país, muy posiblemente muchos que tienen tecnologías y están en la parte de salud, nunca han visto tal vez con detalle en la parte tecnológica qué les permite sí, qué les permite no. Entonces, creo que es un buen momento para conjugar muchas cosas para poder ir haciendo o adoptando buenas prácticas, implementaciones con respecto a todo esto. Entonces, creo que es un momento en hacer también, yo creo que el mundo se ha detenido, creo que en este momento es un buen momento para hacer tal vez una pausa en ver si qué es lo que tenemos que fortalecer. Y bueno, yo considero de que también es un momento para hacer alianzas. La parte de la tecnología nos permite hacer alianzas que potencian también los negocios, que agilizan la parte de salud y el paciente se ve también beneficiado. Entonces, me parece que hay que sentarse a hacer un mapas mentales, ¿verdad? Con respecto a todo lo que está sucediendo, a lo que es tecnología, lo que ha estado sucediendo con lo que era telemedicina. Porque te digo una cosa, no necesariamente tiene que haber una legislación que permita. Creo que se habló hace un momento de que la telemedicina en este momento, aunque la legislación no permita ser o ser parte del diagnóstico final, es una herramienta. Y eso no solo impide la legislación del país, pues vos utilizas un Excel o utilizas un Word para generar un diagnóstico, por poner solamente un ejemplo llano. Vos puedes utilizar los recursos para ir resolviendo situaciones y sin darse cuenta posiblemente esté dando pasos a lo que es la digitalización, a lo que es la telemedicina. Ya cuando, y creo que va a suceder, yo creo que va a suceder, no creo que esto quede así, creo que los países se están dando cuenta que van a tener sí o sí que tomar cartas en legislación y mientras eso pasa sí me parece prudente que las organizaciones comiencen también a mirar qué es lo que pueden adoptar y qué podrían ayudar justamente para aprovechar esta serie de situaciones que se nos vienen, creo que se están viniendo y se nos vienen en los próximos meses. Gracias. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Vamos a tratar de plantear algunas de las preguntas. Agradecemos a todos los participantes porque han estado bastante activos en el chat. Entonces, bueno, voy a tomar algunas. Probablemente no vamos a poder leer todas. Pero alguien pregunta, ¿cuán justificable es promover desde ya la legislación para evitar el caos de la desacreditación del proceso? No sé, Brian. Nada más la segunda parte de la pregunta no se escuchó bien. Que si es justificable en este momento, básicamente promover la legislación para que se evite el caos y que en algún momento se pueda desacreditar la telemedicina, porque eso puede pasar, ¿no? Sí, creo que es necesario. Ahí va a haber que valorar también la agilidad que tienen nuestros esquemas legislativos en los diversos países, porque, por ejemplo, en Honduras la promoción ya a nivel de ley como tal puede llevar un camino bastante largo, entonces ahí sí vale preguntarse si en el marco del COVID promovemos legislación o si empezamos promoviendo normativa, que creo que sería un mejor primer paso a tratar, o por lo menos a nivel legal también lo otro que han estado haciendo los países, incluyendo Honduras, es haciendo marcos más generales de la sombría, por ejemplo, de teletrabajo. Creo que aquí al principio de la emergencia se aprobó un decreto un poco más amplio que ya ponía en el espectro del teletrabajo y hacía mención, ahí empezaba a hacer mención ya al tema de
de telesalud, que podría ser otra opción también, a meternos tanto a depositar esfuerzos en esa parte legislativa. Creo que los esfuerzos en el marco de la emergencia podría ser de tener esos ejemplos de implementaciones que luego nos sirvan como referencia para la parte de la legislación y todo el espectro de normativas que esto compete. Del lado de la resistencia, ¿es más del lado de los médicos y financiadoras de la salud o de los pacientes? ¿Cómo lo ves, Antón? Perdón. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Respecto a la resistencia, que hemos hablado al cambio, ¿no?, de paradigma, ¿es mayor del lado de los médicos y financiadoras o del lado de los pacientes? No sé, es difícil contestar. Va a depender, va a depender mucho de cada país. Creo que el reto más difícil es entrelazar todas las necesidades y los egos de todas las organizaciones que involucran al sector salud. Y como Alejandro decía, es más difícil en países donde son muchas. No sé, en el caso de Chile, que es un sector muy fragmentado con diferentes proveedores, o Brasil, que tiene muchos proveedores privados. A veces es muy difícil integrar a todos, o a veces más bien todos en conjunto empujan para sacar la legislación que les favorece. Depende mucho de cada caso. En el caso que podemos hablar en Costa Rica, los principales retos son que el ente rector vea el panorama completo. ¿Por qué? Porque cada organización, el Seguro Social, ha fortalecido sus sistemas, los aseguradoras han fortalecido sus sistemas, pero al final el ente rector no está velando por integrar todos estos sistemas de información y que al final el paciente tenga sus datos integrados en el tema de interoperabilidad. Entonces, el reto va a depender de cada país y en algunos casos yo no creo que el paciente sea la traba. Tal vez la parte de educación en algunos casos pueda ser necesario reforzarla, pero la traba más grande va a ser siempre desde el punto de vista de organizaciones. Gracias. Finalmente, integrando algunas inquietudes acá, algunas recomendaciones sobre normativas y guías que se podrían utilizar, Alejandro. Sí, yo no, con temas de guías, recomiendo, pero lo recomiendo ampliamente, es que puedan consultar la información de IHE. Se puede buscar en Google como IHE Profiles. Ellos básicamente han creado guías, ellos le llaman perfiles de integración, en cómo en cada especialidad debería ir un flujo. Es más, creo que hasta para ingenieros industriales les serviría porque optimiza flujos. Y no solamente eso, sino que también te dice qué estándares y qué prácticas debes hacer según el tipo de especialidad. Entonces, hay mucha documentación muy buena que creo que es lo primero que recomendaría. Como lo dije antes, creo que la ley IPA también es algo que debe, en temas de seguridad, confidencialidad, es algo que nos debería estar importando y creo que, como vos decís, es un ABC, sería un buen punto de partida. Y bueno, conozco que cada país también tiene sus guías y normativas, ¿verdad? Pienso yo de que cuando se han hecho guías en países hayan basado en estándares, pero si no es así, creo que por lo menos yo podría recomendar esas guías como puntos de partida, no como concluyentes ni como para terminar o para justificar, pero sí como puntos de partida para revisar qué tienen, qué no tienen, qué necesitan, qué no necesitan. Me parecería que sería una muy buena herramienta. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Como buenos europeos, no
lo somos. Llegamos a la hora final, el último minuto nada más para agradecerle a todos los participantes, a los panelistas, que realmente no es que ellos comenzaran ayer en esto, es gente que sabe mucho, y yo me sumo a esta petición de buscar gente que sepa, ¿no? A veces, obviamente, tenemos una urgencia por buscar una solución, por resolver un problema, pero sí, hay cosas que vale la pena tomarse el tiempo en buscar el asesoramiento adecuado. Así que muchas gracias, Antón. Sí, un último comercial con la red. La próxima semana vamos a hacer una demostración en vivo de todo el flujo de teleconsulta y telemonitoreo de pacientes en un caso de Health in the Workplace o salud laboral en Costa Rica. Entonces vamos a estar circulando la invitación, y para que queremos cambiar un poco el modelo de no solo dar conversatorios, sino también que la gente pueda ver cómo funciona un proceso con el expediente digital, teleconsulta, telemonitoreo de los pacientes a distancia, y va a estar muy interesante. Entonces les vamos a estar compartiendo la invitación. Perfecto. El próximo 2 de junio. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, nada más que agradecer nuevamente, Brian, Alejandro, Antón, un abrazo fuerte, y a todos los participantes también por seguirnos. Ahí les estaremos compartiendo también más información de los siguientes eventos y también el video de esta sesión. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Buenas, saludos. Gracias.